Buenas tardes, vamos a iniciar con la segunda mesa. Quiero enmendar una omisión que tuve en la mesa pasada y no presenté a Pepe Torielo, que él es el entusiasta en este evento y quien propició todo esto. Entonces, les presento a Pepe Torielo, él es director jurídico de Trato. Él es abogado egresado del ITAM, cursó la materia en Derecho en Northwestern en Chicago y obtuvo un certificado en Administración de Empresas por Kellogg. Previo a unirse a Trato, José trabajó en 3 de los despachos más importantes de México, donde ganó experiencia en Derecho Energético, Corporativo y Financiero, representando a corporativos internacionales de la industria eléctrica, infraestructura y automotriz. Actualmente, Pepe es socio y director jurídico de Trato, donde ha enfocado su práctica en asesorar empresas a innovar sus procesos legales utilizando herramientas digitales. Es autor de artículos académicos sobre contratación digital, firmas electrónicas en México y productividad. Y ahora les voy a presentar a los ponentes de la siguiente mesa, que se denomina postura desde el punto de vista arbitral y judicial. ¿Qué es lo que los jueces y los árbitros opinan o cómo valoran la firma electrónica? Primeramente tengo el gusto de presentar al doctor Francisco González de Cosío, quien es socio fundador de González de Cosío Abogados. Él es abogado por la Universidad Iberoamericana, maestría y doctorado por la Universidad de Chicago, grado de Negocios y Finanzas por la Universidad de Harvard. En 2006 fundó González de Cosío Abogados, donde ha representado a muchas de las empresas más importantes de México y a diversas transnacionales en sus negocios o problemas en México. Es además uno de los árbitros más activos en América Latina. Es autor de 8 libros sobre arbitraje y competencia económica, así como más de 200 artículos especializados sobre arbitraje. Imparte la cátedra de arbitraje y competencia económica en la Universidad Iberoamericana y en la Escuela Libre de Derecho. Nuestra segunda ponente, la doctora María de los Ángeles Rojano, es la juécima séptima de lo civil de la Ciudad de México. La doctora María de los Ángeles Rojano es abogada por la Facultad de Derecho del ENEP Acatlán, maestra en Derecho por la UNAM y doctora en Derecho por el Colegio Universitario del Distrito Federal. Cuenta con una larga trayectoria en el Tribunal Superior de Justicia y actualmente funge como jueza séptimo de lo civil en el Distrito Federal. Asimismo, es profesora en ENEP Acatlán, UNAM, Escuela de Derecho del Centro de Estudios Universitarios, entre otras instituciones. Bienvenidos. Un aplauso para los ponentes, por favor. Primero que nada, quiero agradecerle nuevamente, doctora Rojano, doctor Francisco. La doctora Rojano y yo nos conocimos hace un par de meses, le presenté acerca de estas nuevas herramientas y obviamente siempre también es motivo de este panel que yo quería saber acerca de su punto de vista judicial. La verdad es que le agradezco infinitamente que haya podido venir a platicar con nosotros y que haya podido apartar su tiempo para platicar con todos ustedes los asistentes. Y bueno, doctor Francisco, apenas nos acabamos de conocer personalmente. Yo, cuando estuve estudiando en el ITAM, me metí a un concurso de arbitraje internacional en Viena y me tuve que aprender su libro de memoria para poder competir contra universidades de todo el mundo. Pobre de ti. Le agradezco muchísimo su tiempo y bueno, vamos a iniciar con este panel. Normalmente empezaríamos con las damas, sin embargo, vamos a esperar a que instalen unas cosas en el sistema. ¿Ahí está? Ah, listo. Muy bien. Claro. Perfecto. Doctora, muchos de los asistentes están muy interesados en saber algo en especial y es, obviamente, su opinión, de cómo deben de presentarse los contratos electrónicos al momento de presentar una demanda o en caso de una contestación. ¿Cómo usted requiere ver estos documentos en el momento que alguien presenta una demanda? Muy bien. Bien, antes de dar respuesta a esa pregunta, yo quisiera hacer una breve introducción de lo que nos trae aquí. Primero, vertirles que es mi opinión muy personal, que si bien funciono, trabajo y tengo la gran fortuna de ser juez séptimo civil orgullosamente de nuestra Ciudad de México, no menos cierto es que yo quisiera que pudiera representar el pensamiento de todos mis juzgadores, de todos mis compañeros, de ese gran grupo que nos toca estudiar. Desgraciadamente no lo tengo y vengo a vertir mi opinión. Comentaba yo con algunos amigos y compañeros que hemos tenido la oportunidad de tratar en estos datos, en estos asuntos, que ojalá nosotros podamos permear
pedía yo el apoyo precisamente tanto del licenciado Toriello, agradeciendo la oportunidad y la invitación que nos hizo el licenciado maestro Alejandro Loredo, quien incluso, no sé si ustedes tengan presente, pero su papá fue uno de los fundadores de derechos de autor, patentes y marcas de nuestra ciudad y a nivel nacional. Entonces, él nos hizo favor de invitarnos en esta ocasión y el licenciado Toriello, discutiendo estos puntos, nos interesamos. ¿Por qué me preocupa y por qué lo aludo? Porque tanto el arbitraje como nuestra institución, tanto los litigantes como toda persona que utilizamos estos medios, creo que sería muy factible hacer un protocolo de actuación. ¿Por qué? Si bien nada nos obligaría, como lo hacen los médicos, sí nos marcan pautas a seguir y que nos darían una seguridad. Y eso nos daría confiabilidad y seguridad procesal. Entonces, platicando con el licenciado González de Cosío, decíamos, ojalá tengamos oportunidad, tanto con él como con el ámbito federal, de organizar este trabajo y que permee a todos, porque todos estamos interesados. Yo antes de contestar, me decía el licenciado tajantemente, ¿cómo se ofrecen las pruebas? ¿Se admiten o no se admiten? ¿Las tenemos o no las tenemos? Esa es la preocupación principal. Pero yo quisiera que me acompañaran en esta breve referencia sobre lo que es la prueba electrónica. Y si bien todos la usamos, porque yo quisiera saber quién de ustedes no trae un celular, no menos cierto es que en muchas ocasiones no sabemos hasta dónde trasciende este problema. Y así mi tema lo intitulé Introducción a la prueba electrónica, pero antes de entrar al rubro principal, una de mis preocupaciones fue las preguntas que ustedes hicieron y por eso incluyo en este sentido, aunque mi materia es civil, también siempre he sido admiradora de nuestra materia penal y por ahí tenemos los delitos electrónicos que están muy en boga. Y que si no tuviéramos delitos electrónicos no nos preocuparíamos por nuestros contratos o por las obligaciones que las partes tienen. ¿Por qué? Incluso nuestros tribunales no serían necesarios si tuviéramos una verdadera cultura jurídica en la cual si yo me comprometo y cumplo, no tendríamos por qué ir a nuestros tribunales. ¿No es cierto? Entonces el pensamiento principal sería cambiar esa cultura jurídica que nuestro mexicano ha permeado, de que en su caso lo dicen vulgarmente y a mí me molesta. El que no tranza no avanza. Yo creo que tenemos que cambiar y creo que nuestros mexicanos somos orgullosos de nuestra nación y del cumplimiento de las obligaciones. En esta ocasión traigo una noticia que fue del día de ayer y es del conocimiento general que nos dice en el rubro, nos dice así, me voy a permitir dar un poco la espalda, pero para compartir con ustedes. Nos dice, los hackers atacaron a bancos y están en el extranjero. Pero desgraciadamente, ¿a dónde permean estos problemas? A nosotros, a nuestros mexicanos y, lo más importante, a nuestra economía, que de alguna manera a todos nos interesa tener una situación bonancible o no, que vayamos en mejor, como decimos, camino. Pero esta nada más es el rubro, si lo quieres bajar un poco más, aquí se hace un estudio pormenorizado, en el cual tenemos que estudiar la prueba electrónica y saber de qué manera tenemos a estos sujetos que entran a la delincuencia organizada. Le decía yo al licenciado Toriello, yo sé que nos trae la materia civil, pero no puedo dejar de lado la preocupación de la materia penal. Ahora nos vamos a ir a un video que dura 32 segundos, pero que nos trae la diferencia o característica de lo que son los hackers. Vamos. Definición de cracker. En seguridad informática se le conoce a un cracker como un pirata informático o un ciberdelincuente. Hoy en día los hackers son tachados como ciberdelincuentes, pero eso no debe de ser así. Los realmente que son delincuentes son los crackers, ya sea son los que explotan vulnerabilidades, los que hacen ingeniería inversa, todas las personas que hacen mal para obtener un beneficio propio en el mundo de la seguridad informática es considerado cracker o pirata informático. Aquí tenemos una breve información y referencia, que si ustedes se dan cuenta y ustedes me dirán, oye, pero si nada más es el sonido, pues sí, aquí tenemos el problema que precisamente se había permeado la imagen, pero nuestros hackers nos borraron la imagen. Y entonces, ¿qué sucede? Solo tenemos el contenido. ¿Para ustedes les resulta factible lo que escucharon? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué entendieron de la definición de hacker o cracker? ¿La tenemos? No. ¿O sí? A ver, si yo lo escucho, por ahí escuché a alguien que sí. Sí, lo escucho. Lo que nos dijo la referencia, no el conocimiento propio.
Correcto, ahí nos dio una esencia y qué bueno, usted tiene conocimiento propio, porque realmente nos resumió de manera característica esencial lo que nos da la definición, pero por eso lo pongo como una preocupación, porque en los medios electrónicos lo que nos digan muchas ocasiones no lo vemos, ¿cierto? Ahora nos vamos a al siguiente video. Y vamos a ver la gran diferencia que nos da cuando tenemos la presentación de una imagen. Hasta ahí. Muy bien. ¿Se dieron cuenta? Aquí no vamos a verlo todo, desgraciadamente mi tiempo es muy corto, ya saben que el tiempo mata, ¿cierto? ¿Qué es importante? Que si ustedes se dieron cuenta del primer tema, de la primera referencia, no teníamos imágenes. ¿Nos dábamos del conocimiento verdadera cuenta? No. En cambio, cuando tenemos una imagen es muy importante. Comentaba yo esto porque precisamente para introducción a la prueba electrónica tenemos que vertir primero que no es un documento ni es un papel que podemos nosotros tener a la vista, pero que también, lo voy a repetir más adelante, no es un documento que se pueda destruir. Esta es una de las gran ventajas que tiene nuestra prueba electrónica, porque este documento, aunque sea el original, si yo le prendo fuego, pues dicen que las cosas se crean y se transforman, pero ahí nosotros lo estamos perdiendo, ¿cierto o no?
Así es, el temblor fue una característica inherente de tantas pérdidas. Pero ¿qué sucede con un documento electrónico? Este no se puede perder y es una de las grandes ventajas que tenemos. Ahora sí nos vamos a la presentación. Introducción a la prueba electrónica. Primero, en la actualidad, comienzo platicándoles, es un elemento que no solo utilizamos en los juicios, que para eso me trajeron aquí, pero yo les diría, todos lo utilizamos en una práctica constante y que generalmente ya lo vamos haciendo mediante archivos o documentos electrónicos. Como lo es que, si yo quiero saber cuándo y hace cuánto fue la plática que yo tuve con mi madre, lo tengo registrado. Tengo incluso hasta su voz, sus datos, pero ojalá fueran nada más recuerdos benévolos, sino muchas ocasiones tenemos asuntos muy delicados como son los negocios, las ventas por internet, que en este caso también se involucra el comercio electrónico, o mejor llamado el commerce. Las transacciones, muy importantes por las compras y los pagos. Hace un momento decían, y les preocupaba el endoso, ¿cierto? Yo les diría, a mí me preocuparía más el pago, no el endoso. ¿Quién me va a cobrar? No me preocupa si yo pago. Sin embargo, que mi recibo sea confiable, que ese dinero que yo le deposité al licenciado Toriello esté bien respaldado, eso es lo que a mí me preocupa. La educación, ¿es importante? Claro, y por eso le decía al licenciado González de Cosío, me importa, porque la educación, ¿cuántas ocasiones antes nos dejaban un estudio, una tesis o un respaldo? ¿Y qué pasaba? Teníamos que ir, buscar, directamente tener al alcance los elementos básicos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿O qué hacen nuestros alumnos? Pues tomamos y pegamos, ¿o no es cierto? Yo me incluyo y no lo hago, pero ¿cuántas y cuántas ocasiones nos damos cuenta de ello? Y ni siquiera citamos el origen o la huella del hombre, como se llama, o decía nuestro maestro el doctor Huitrón, tienes que seguir la huella del hombre, quién y cómo lo dijo. Pero ahora no, nos vamos a la información directa, ya ni siquiera consulto. ¿Esto me importa? Claro que sí, porque la educación a distancia es trascendental, pero también los puntos para investigar. Y tenemos cada día que concentrarnos más en lo que estamos llevando a cabo. Esto significa, si tenemos una prueba electrónica, me decían, ¿la admites? ¿No la admites? Yo les decía, es ahora sí que la elección de la prueba, de la oferta y la demanda. Si a mí me ofrecen una buena prueba, yo la voy a admitir, porque está reuniendo todas las características. Pero si no me la ofrecen, ¿cuál va a ser el problema? Pues que nunca la voy a utilizar. Y no es que nuestros jueces, y ahí me permito hacer un comentario, no incómodo, pero sí importante. A los jueces no hay que educarlos, todos ya somos educados. Y educados no solo en el ámbito humano, a lo mejor les puede faltar a algunos compañeros, pero en el ámbito jurídico cada uno de nosotros hemos demostrado tener el aspecto jurídico necesario para ocupar ese lugar. Y si no lo hacemos, pues en ustedes está que no estemos en ese lugar. Siguiente, la diversión. ¿Es importante o no? Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes ahora tenemos nuestra tarjeta electrónica del cine? Y puedo comprar mi BPI de manera directa y llego al cine y ya no tengo que hacer listas ni esperas, ¿o no es cierto? Entonces, ¿estamos utilizando prueba electrónica o no? ¿Qué pasa si yo llego ante esa señorita de la ventanilla y le entrego mi credencial? ¿Me va a identificar o no? ¿Tengo que exhibirle mi IFE o no? ¿Por qué es necesario conjugar esos dos elementos? Si lo sabemos, si yo tengo esa credencial, ¿a quién porta? Pues al sujeto que la trae consigo. Entonces, ese derecho de identidad también puede ser sui generis y tenemos que defenderlo. La comunicación y el uso de las redes sociales. Aquí también traigo a colación un trascendental asunto que se dio precisamente en una pareja y en materia familiar, en donde la señora tenía todas sus conversaciones y el señor de manera, dijéramos nosotros, subrepticia, se apoderó de ese teléfono y pudo observar lo que en ella se contenía. ¿Tenía derecho el señor a ver el teléfono de la señora? No. Sin embargo, él lo había utilizado como elemento de prueba para hacer su divorcio. ¿Era conveniente? Pues se dice que era un elemento de prueba. Y entonces, ¿qué sucede? Que originalmente un juzgador le dio la validez y otro más dijo no, porque ¿qué crees? La prueba sí existe, pero no la obtuvo como debiera de ser. ¿Con qué? De acuerdo a las buenas costumbres, porque la había sustraído irregular. ¿Es valedera la prueba? Aquí no solo nos metemos en el problema del valor de la prueba, sino el cómo la hicimos o cómo nos hicimos de ella. Siguiente punto, en general la vida diaria. Repito, nuestro celular, ¿qué pasa si yo voy conduciendo y utilizo mi celular? Seguro es una infracción administrativa, ¿o no es cierto?
El ámbito jurídico no me va a decir el señor policía y ahora agente de tránsito, después de que era mi esposo, ya lo cambiamos, ahora es el agente de tránsito, él me ve con mi celular. Necesitamos una prueba fidedigna para que él diga que yo estaba cometiendo una infracción, o lo sometemos a elemento de prueba. Yo les pregunto, no, ¿qué hace el agente de tránsito? Creo que todos hemos pasado por esa experiencia. Nos detiene y dice, usted iba hablando por teléfono. Si yo le dijera que no, ¿qué? Él no puede solicitar en ese momento dar cuenta y fe de eso. Quizá no, porque es un policía, pero sí puede remitirnos y en su caso que se dé cuenta por la autoridad correspondiente, que tenga fe, que en su caso yo estaba hablando en ese momento, que me detuvo, ¿cierto o no? Y es un elemento de prueba y lo estamos valorando. Siguiente, el uso y el acceso a la información, Internet y multimedia. Aquí tenemos que diferenciar, muy importante, a qué nos estamos refiriendo por la multimedia. Aquí yo les quiero clasificar, el Internet creo que todos lo conocemos, ahora era solo uso de las computadoras, ahora en nuestros teléfonos inteligentes los tenemos al alcance. Multimedia, sabemos que hay otros medios en los cuales podemos concentrar información. Además de los teléfonos inteligentes, tenemos plataformas virtuales, como en su caso pudieran hacerse mediante estos sistemas de contratación y evidencias digitales. Que generalmente nosotros hablamos de evidencias digitales a través de ¿qué? De lo que teníamos como las huellas, ¿cierto o no? Pero ahora este término se ha ampliado tanto que no solo es mis huellas digitales, sino que es mi iris, o en su caso no solo el pulgar derecho, sino mi cara, ¿cierto o no? Y la faz, si es lo que nos va a dar, es identidad. Esto también es muy importante, ¿por qué? Porque tenemos elementos y a veces nos concentramos en el ámbito interno o en nuestro, nosotros le decimos mercado personal o directo, pero tenemos que ver que esto cada día trasciende y que así, como mencionaba el compañero, una relación o un contrato entre México y Colombia, ahora se está dando más frecuente. Y el caso que yo les ponía de esos delitos electrónicos, desgraciadamente, ayer se dio la noticia y para tristeza, hace 20 años habían utilizado el mismo sistema en Colombia. Si nuestros mexicanos, si nuestros bancos, si nuestros sistemas de seguridad hubieran observado lo que sucedió hace 20 años en Colombia, no hubiéramos tenido esta experiencia actualmente. ¿Qué significa? Que tenemos que estar a la vanguardia, que tenemos que estar adelantados y hacer no solo un conocimiento interno y propio, sino también de análogo ¿a qué? A otros sistemas jurídicos. Su finalidad, nuestra prueba electrónica va a ser facilitar o simplificar el acceso y mejorar el acercamiento. Ustedes dirán, ¿solo es la comunicación? No, mi prueba también va a ser eso. Y por ahí se hablaba, ¿cómo voy a ofrecer la prueba? En alguna de las ocasiones que yo quería hacer uso de la palabra era preguntarle a mis abogados, que son de muy alta, decimos nosotros, reconocimiento y calidad jurídica, ¿cómo ofrecen la prueba? Porque si dudara yo de una información, simple y sencillamente en nuestro código tenemos una prueba que nos puede ayudar, que se llama la prueba testimoniada. ¿Y quién de ustedes me puede decir qué es la prueba testimoniada? ¿Cuántos abogados tenemos? A ver, prueba testimoniada, abogado. No fue mi alumno, ¿verdad? No fue mi alumno, porque es pregunta de examen casi siempre. No, no nada más ello. ¿Qué cree? Nuestro código, lo que usted dijo es muy acertado, pero le voy a decir, desgraciadamente no fue mi alumno, porque ahí se lo hubiera aclarado. Medio punto. Medio punto. Muy importante, sí lo dijo bien si estamos haciendo valoración de la prueba electrónica. O sea, prueba electrónica como prueba científica. Eso es lo que nos da autenticidad, ¿sí? O veracidad de la prueba. Pero ¿qué cree? Nuestro Código de Procedimientos Civiles nos habla de la copia testimoniada, y por eso lo pongo siempre, pregunta capciosa, por eso es pregunta de examen, que no debe de ser, los maestros no debemos de ser así, pero muy importante, es cuando el juez va en compañía de su secretario de acuerdos, Ciudad de México estoy hablando, y vamos al lugar y obtenemos una prueba directa. ¿De qué? De la impresión. ¿Qué sucede? Tenemos ahí los elementos básicos. Si usted me la lleva al juzgado, me tiene que llevar todos los elementos que me permitan el desahogo de la prueba. Pero si la prueba está en el banco, ¿qué cree? No me los va a poder llevar. ¿O sí? Bueno, si usted es funcionario del banco, por aquí veíamos Bancomer, claro que sí me la llevan, ¿verdad? Que en muchas ocasiones les impide ¿qué? Los controles. Pero las más de las veces lo que usted puede hacer es llevar a esta autoridad, aunque no nos guste,
llevarla para que de ahí se obtenga la prueba de manera directa. ¿Por qué? Y esto es muy importante, porque así vamos a tener mayor confiabilidad sobre la certeza o veracidad del documento que estemos llevando a cabo. Documento, fíjese lo que estoy diciendo, diferente a la prueba científica, ¿cierto? Es un perfeccionamiento diferente. Esto es importante y este acercamiento no solo es entre ciudadanos, sino también es más importante es entre el ciudadano y las estructuras públicas y privadas, pero principalmente las gubernamentales. Por ahí se hablaba de la prueba o de la firma, ¿sí?, certificada, lo que nosotros le decimos la FEA, no sé por qué, si es muy bonita, ¿no? La firma electrónica avanzada, que la tenemos ¿quiénes? Todos los sujetos que somos cautivos ¿de qué? De un impuesto, ¿cierto o no? Y por ahí hablaban que ya era obligatoria. Pues, ¿qué creen? Que para todos los que somos servidores públicos o tenemos que estar ingresos en los impuestos, ¿la tenemos que tener a cabo o no? Claro que sí, y es una obligación. No la tenemos obligatoriamente para todos nuestros actos jurídicos, pero sin embargo, si yo soy obligatoriamente ciudadana que tengo que pagar los derechos y los impuestos, tengo que tener mi certificación. Entonces, eso es muy importante. Las relaciones gubernamentales también son trascendentales. Y si todos pagáramos nuestros impuestos, no estaríamos en crisis. Actualmente también se incluyen no solo las acciones que vinculan a estos medios, sino los delitos cometidos en el medio cibernético. Repito, si ustedes lo vieron, ¿qué sucede? Hablamos de los freaker, cracker y hacker. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Por ahí tenía yo un estudioso de la materia. ¿Quién era? A ver, abogado, quiero que me diga la diferencia entre estos tres conceptos. Oh, muy bien. Excelente memoria. Lleva 1,5 puntos. Fíjese, abogado, muy bien e interesante, porque el último video que yo les puse fue los phishing, ¿cierto? No sé, mis estudiosos del inglés me pueden corregir, mi hija siempre me corrige, pero es muy importante porque son aquellos que pescan y pescan al azar y somos los más susceptibles como ciudadanos a estar en ese delito. ¿Por qué? Porque pueden pescar a cualquiera de nosotros y se van trascendiendo precisamente por esas redes sociales que tenemos. ¿Es importante? Claro que sí. Y tenemos que conocer todos y cada uno, se lo decía yo al licenciado Toriello, todos y cada uno de los puntos que reúnen a la prueba electrónica y los riesgos que hay. Si ustedes me dicen, no te subas en esa escalera de este lado porque te vas a caer, pues me subo a lo mejor, pero ya me voy con mayor cuidado. Lo mismo sucede con mis pruebas electrónicas. Definición. Hablábamos nosotros del freaker, del cracker y del hacker. El hacker es el más común, el conocido por nosotros, que nos roba información, que nos la afecta o que la identidad la va encubriendo. Pero ¿qué creen? Por ahí tuvimos un virus que acababa con las computadoras, ¿cierto o no? Y que las ponía a trabajar a más de los ciclos normales que tenía, a 1000 veces su cantidad de trabajo. Y en ese momento, ¿qué pasaba? Se quemaban nuestras computadoras. ¿Qué sucede? ¿Cuál era la finalidad de este señor hacker? Llamado precisamente cracker. Pues que tronaran las máquinas. ¿Y cuál era la consecuencia mía como ciudadano? Comprar una nueva, ¿cierto? O que yo comprara los antivirus. ¿Para qué? Pues para que estuviera protegida. Entonces aquí es muy sui generis ese punto. ¿Vamos a comprar sistemas? Sí. ¿Vamos a cobrarlos? Sí. Pero vamos a sugerir y a exigir que se nos cumplan, que no sean condicionantes a otras cuestiones como pudiera ser el antivirus para mi computadora, que ya soy, como decimos, un cliente seguro. ¿Estamos ciertos? Ok. Siguiente punto. Hablábamos de los crackers. También pueden hacer el crack. ¿Qué significa? Crack es romper, ¿cierto? Entonces no solo rompen nuestros aparatos, sino también muchos de las situaciones o trabajos de qué tipo, gubernamentales. Por ahí también no es ámbito, pues dijéramos reservado, pero ¿se acuerdan ustedes que la señora Hillary Clinton tenía sus 2 correos y que tenía uno oficial y otro en casa y que por ahí borraron todos esos antecedentes? Eso nos dicen los medios de comunicación, ¿cierto? No me constan porque no fue prueba electrónica mía ni tampoco yo la desahogué. Pero muy importante es que nos dieron esa información. ¿Por qué? Porque aquí damos prueba contundente de que la información electrónica no se pierde, siempre la podemos rescatar y que de nosotros depende encontrar los elementos básicos para poderla exhibir. La definición de esta institución, la SWGDE,
que tiene sus siglas en inglés, y que abajo nos dice lo que es el Grupo de Trabajo Científico sobre Evidencia Digital, que reúne a organizaciones activamente involucradas en el campo de la evidencia digital y multimedia para fomentar la comunicación y la cooperación, así como para garantizar la calidad y consistencia dentro de la comunidad forense. Este es a nivel Latinoamérica y lo tenemos ya debidamente constituido, aunque no tenemos un protocolo de actuación, que eso es lo que me preocupa. Pero lo que nos atañe, ella nos dice que es cualquier información de valor probatorio que ha sido almacenado o transmitido en forma digital. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque aquí abarca todo aquello, no solo mis computadoras, sino mi USB, puede ser hasta mi cámara fotográfica que está contenida en mi teléfono inteligente, pueden ser los WhatsApp y ahorita vamos a ver todos y cada uno de ellos. El lugar es muy importante para el desahogo de la prueba, porque en él se generan los archivos. Pueden ser fotos, pueden ser imágenes o aquello que sea determinante del caso que estamos desahogando. Siguiente, como consecuencia, para el desahogo de la prueba electrónica, lo que tenemos que hacer es entender que es una forma virtual. Hablábamos nosotros, yo estoy dando clase aquí con ustedes, que no es clase, es una breve charla, pero puedo ofrecerla como prueba de que estaba yo aquí presente o no. Y voy a ofrecer el testimonio de todos ustedes, o en su caso ofrezco aquello que está haciendo el licenciado Toriello que nos están grabando. ¿Qué sería? Pues puede ser el testimonio de todos ustedes, pero a lo mejor muchos podrían y otros no. Sin embargo, si tenemos cuenta y fe de lo que estamos llevando a cabo, con 2 testigos de fe sería suficiente para el desahogo de la prueba, ¿cierto o no? Bueno, ahí tendría obviamente un elemento que puede sernos de utilidad en el desahogo de la prueba. Y como consecuencia, aunque tengamos una forma virtual, puede quedar plasmada y luego puede ser recuperada e inclusive presentada en un tribunal. Aquí estoy hablando del video, pero estoy hablando también de muchos que a lo mejor estaban grabando, ¿cierto o no? O, en su caso, la información que ustedes están viendo. Yo les digo, ¿este es un documento o no? ¿Cuántos de ustedes me dicen que es un documento? ¿Ninguno? Oh, aquí tenemos varios, fíjense, y dudaron, eso me preocupa. Sí, puede ser un documento siempre y cuando, ¿qué? Lo perfeccionemos, ¿cierto? Es una información vertida en un mundo virtual, pero que nosotros lo podemos transformar a ¿qué? Este es lo mismo que ustedes tienen, y este es un documento, ¿cierto o no? Entonces, ¿qué tendremos que hacer para convalidar aquello? Convalidar con otro elemento de prueba, que eso es lo que no nos gusta como abogados o como estudiosos de la materia. El licenciado González de Cosío dice, apúrese, ¿verdad? Me queda media hora. Pero ahí vamos, me voy a ir lo más rápido que se pueda. Dice multimedia, es importante porque no solo son los medios electrónicos, sino también se le denomina, y así muchos abogados me dicen, la información de multimedia. Entonces, aquellos abogados jueces que tenemos que educarnos, tenemos que aprender qué significa multimedia. Y nos dice, se le denomina así cuando es generada o almacenada en medios análogos digitales, incluyendo, pero no limitado, como las películas, eventos, medios magnéticos u ópticos, todo aquello que tiene información. Si la abogada me ofrece su USB, ¿qué creen? ¿La tengo que admitir, sí o no? Si por ahí ella tiene la pluma que filma, ¿la tengo que admitir, sí o no? Sí, pero siempre y cuando, ¿qué? Sea una prueba veraz y que haya sido obtenida de manera lícita. Importante es el aspecto probatorio. Cabe hacer una pequeña comparativa, y así lo menciono, con el testigo presencial. Ahora sí tomo el ejemplo que dijo el abogado. ¡Bravo! Mi punto completo. En donde nos dice, el sujeto aporta información y el juzgador tiene la función de valoración. En el caso que nos ocupa, el juzgador tendrá que realizar la valoración de la evidencia del contenido y además, de manera ilustrativa, conformarla o confirmarla. Tuvimos por ahí un asunto que también ya es público. Teníamos la impugnación del testamento del señor Cantinflas, ¿cierto? Pero lo teníamos en materia familiar, que bueno que no me tocó ese estudio, pero sí en materia civil, que era la celebración de los contratos. Si era a quién se la teníamos que conceder los derechos de beneficencia de esos contratos, ¿cierto? Y iba vinculado a la materia civil con la familiar, ¿sí o no? Claro. Y entonces en ese momento teníamos que contemplar también el testamento y su situación mental del señor que había hecho el testamento, ¿sí o no? Claro, ¿por qué?
no importaba que fuera una figura pública, aquí teníamos que concentrarnos en el desahogo de la prueba. Y el desahogo de la prueba también se refería a si el señor tenía todo su estado mental conforme o acorde para poder diseñar esa sucesión. La evidencia electrónica, esto es siguiente punto. Todas las pruebas electrónicas tienen que estar vinculadas con una evidencia. No puedo decir que en el teléfono de la abogada aparecía mi mensaje primero, si yo no tengo el mensaje registrado en mi teléfono, o sí. Pero sobre todo, no solo basta el mío, sino también qué basta y qué es necesario, el teléfono de ella. ¿Para qué? Precisamente para acreditar la emisión y la recepción. Esta evidencia electrónica es todo lo que se crea, almacena o comparte en un dispositivo electrónico, como lo son las computadoras, los teléfonos, las tabletas o los tablets y las demás de todas aquellas formas y equipos electrónicos. Aquí también yo les sugiero, hace un momento se hablaban de los archivos electrónicos y nos hablaban de una palabra muy interesante que era el blockchain y el código de marca, ¿cierto? Creo que eso es muy importante, que nosotros tengamos nuestro propio lenguaje, lo que también le decía al licenciado González de Cosío. Muchas ocasiones importamos lenguaje extranjero, tenemos que detallarlo con nuestro lenguaje y mejor entendimiento. Si yo hablo de lo mismo con el Señor, igual que con el maestro, estos 2 o 3 maestros que están conjugando esfuerzos, entendemos la misma definición, ¿cierto o no? Pero si yo estoy hablando en otro lenguaje, lo entendemos diverso. Si yo hablaba de una copia testimoniada del Código de Procedimientos Civiles, ya vimos y aprendimos cómo se tiene que desahogar, diferente a la copia testimoniada a que alude una prueba científica. Esto es, todas las conversaciones o mensajes de texto pueden ser motivo de elemento de prueba. Y aquí tenemos nuestras pláticas de Facebook, que por ahí se ha criticado y dice, no, es un medio que no puede servir como elemento de prueba. Yo les pregunto, ¿una reparación de daño no podría ser motivo de elemento de publicaciones de Facebook? Si me está dañando mi imagen, si va contra realmente la certeza jurídica que tenga mi persona. Imagínense que a todos ustedes les dijera que son irregulares, deshonestos, faltos de una ética o pulcritud. A todos nos ofende, ¿o no es cierto? Y si lo decimos públicamente, pues podríamos ejercitar una acción. Eso es muy importante, no solo en los contratos, sino en la imagen como ciudadanos. Messenger, Snapchat, WeChat, Skype, Keep y Viber. El Viber caído en desuso, por ahí me lo dijeron. Siendo algunas de las más utilizadas, en ellas puede surgir pieza de evidencia, lo que cualquiera de las partes en un litigio querría utilizar. Eso me parece muy importante, porque tanto los delitos electrónicos como estas invitaciones que en ocasiones tenemos públicamente pueden ser sujeto ¿de qué? De una inferencia de prueba electrónica fidedigna y otra falsa. ¿Tenemos que hacerlo notar? Sí. No vale por sí misma como prueba plena, es cierto, pero tiene que ir ayudada con otros elementos de prueba. Estos mensajes pueden ser presentados en su forma electrónica. Sin embargo, esta evidencia electrónica puede ser conservada, impresa y presentada como evidencia documental. Esto es muy importante, decían los abogados. Claro, nos podemos evitar la impresión de papel y esto va a ser más adelante. Ya tenemos procedimientos a través de medios electrónicos en el estado de Querétaro. Los tenemos en el orden administrativo aquí en México. ¿Por qué nos espantamos? ¿Por qué nos preocupa? Yo les menciono, entre los romanos, cuando yo pedía un préstamo, ¿firmábamos algo? No. Si ustedes lo recuerdan, era primero porque por la costumbre de la palabra, ¿cierto? Y si no me pagaba el señor, yo me lo llevaba a los pactos pretorios. Y en su caso, ¿qué era lo que ofrecía como prueba? Ya sea ante el judex o ante el pretor. Si se les olvidó nuestras clases de derecho romano, que a mí me gustan mucho, ofrecía yo el códex y el adversario. ¿Se acuerdan ustedes? Estos libros existían en nuestra contabilidad interna como ciudadanos romanos. Y no solo existía la mía, sino existía la del otro sujeto, en la cual teníamos que cotejar. Precisamente, si yo le había prestado dinero al señor, él tenía que tener en sus deudas, en su adversario la deuda, y en consecuencia yo la tenía a mi favor. Hacíamos un cotejo, ¿cierto o no? En la actualidad yo les digo, ¿por qué se enojan si les pedimos el cotejo? ¿Por qué se enojan si pedimos una información, un testimonio o compaginarlo con otro elemento de prueba?
Yo les pregunto, ¿qué no hay acciones que tenemos que ofrecer varias pruebas? Lo mismo sucede con nuestra evidencia electrónica. Después dice, en el caso de las compañías, universidades y el propio gobierno, en la actualidad, la mayoría de las infracciones, interacciones y transacciones se resumen o documentan en un correo electrónico. ¿Por qué pongo infracciones? Y no nada más interacciones y transacciones como lo dice mi apunte. Porque las infracciones también las podemos nosotros detallar. El día de hoy, un abogado de mucho respeto y reconocimiento me decía, fíjense muy bien, él está involucrado en sistemas de contabilidad registrados en cómputo y ofrece, él cumplió, dice que pagó, pero que la otra empresa no le ha dado esos sistemas. Y dice, y me ofrece la prueba científica, precisamente científica electrónica y prueba de adelantos tecnológicos. Dice, oiga, esa prueba no está contemplada en nuestro código. ¿Por qué se la aceptó? Le digo, por principio de cuentas, porque el estudio y el acto jurídico que ustedes realizaron es precisamente de estos medios. Segundo, hay que recordar nuestras clases precisamente de teoría del proceso. Si la ley no es clara, ¿a qué me tengo que ir? Artículo 14 constitucional y 19 del Código Civil. ¿A la ley? ¿A qué? A la interpretación, que es la jurisprudencia, a la costumbre, a los principios generales del derecho y, en su caso, a la doctrina. Entonces, aquí es muy importante, claro que sí, y tenemos que irnos con ello. ¿Qué sucede? Pues que tenemos que seguir, primero, las directrices que nos marca la jurisprudencia. ¿Existe prueba científica y electrónica? Sí. ¿Está valorada? También. Y está admitida. Como abogados tenemos que, en su caso, exigir que mi abogado juez me la admita. Y me la admita en la forma y términos que estoy nosotros, cada uno de ustedes, conformando en base a ¿qué? A los elementos digitales necesarios. ¿Es una gran medida? Sí. ¿Por qué? Porque los correos y los contratos han sustituido el envío de cartas y los documentos en papel. No significa que eso que les estoy diciendo, lo tengamos que entregar en papel o sí. Por ahí les decía a los compañeros, ¿les dieron algún medio electrónico, algún elemento sustento? No, en papel no, pero se los podemos dar mediante los elementos electrónicos, ¿o no es cierto? Y además, ustedes con su celular pueden tomar fotografías de lo que estamos nosotros diseñando, que no es necesario porque es básico, pero lo podemos hacer. En gran medida, los correos sustituyen al envío de las cartas. ¿Cuál les dije que es la diferencia y el reconocimiento de nuestros documentos electrónicos? Los de papel, ¿qué pasa? Se destruyen, se aniquilan, pierden esa seriedad que siempre hemos dicho, papelitos hablan. Yo les pregunto, cuando yo celebro un contrato con un señor de la central de abasto, ¿me firma un papel? ¿Me da un cheque posfechado, cierto o no? ¿Y necesito un papel, un contrato? ¿Que me lo envíen y que yo lo apruebe y lo diseñe? Creo que no. Muchas ocasiones la costumbre nos ha hecho, ¿verdad?, avanzar, pero otros más, los que somos muy letrados, en ocasiones les ponemos cortapisas a los avances. En este sentido, creo que la confiabilidad es de los sujetos y el incumplimiento va a ser de nuestro ámbito del delito, ¿cierto? Siguiente. En todos casos, las partes pueden presentarlos en su forma electrónica, conservarlos, imprimirlos y presentarlos como evidencia documental. Lo dramático de la evidencia electrónica es que no se destruye, sino solo se transforma. Voy trabajando muy rápido. En la medida en que compartimos todo lo que pensamos cada uno de estos medios, se hace una huella digital, que ya vimos que la huella digital no solo es de los dedos. Ante una controversia en la que se identifican documentos electrónicos, estos se pueden presentar mediante una fuente de corroboración o para probar contenido. Yo les pregunto, ¿cómo puedo corroborar el contenido de un documento digital? ¿Escuchó? 1, 2, 3 preguntas nada más. ¿No sabemos cómo vamos a exhibir esta prueba documental o esta prueba digital? La documental ya la sabemos, ¿no? En un papel, y si en su caso viene en otro idioma, ¿qué tenemos que hacer? Una traducción, ¿o no es cierto? Yo les pregunto, si el abogado me está diciendo que es su contabilidad o su sistema de contabilidad no se lo han cumplido, ¿qué tiene que exhibirme y acreditarme? Primero la celebración del contrato, ¿cierto o no? O el reconocimiento de ambas partes. A veces el contrato es innecesario si las partes reconocen la vinculación o si el señor ha hecho depósitos, ¿o no es cierto? Aquí es muy importante. Tuvimos por ahí un asunto que se los permito comentar.
un señor que estaba pagando una cuenta de 30,000 pesos en la zona rosa y casualmente al minuto estaba pagando una cuenta de 50,000 pesos en Ciudad Satélite. ¿Era posible que llevara a cabo tal actuación cuando ese pago lo realizó en un centro nocturno y después en otro, con la misma tarjeta de crédito? ¿Puede ser? Claro que no, simple y sencillamente no. Uno o el otro era fidedigno. ¿El abogado qué tenía que haber acreditado? ¿Cómo? ¿Más fuerte? Claro. ¿Y cómo lo podría usted acreditar? ¿Solo con la tarjeta de crédito? Ahí lo tenemos, ¿cierto? ¿Y esa prueba cómo se le llama? ¿Sería documental? No. Sería una prueba científica o electrónica, porque yo no creo que ahora tenga su flash, sino ahora ¿cómo lo tomamos? Pues mediante un video o en su caso mediante ¿qué? Pues nuestros teléfonos inteligentes, ¿cierto? O en su caso corroborar a qué hora y bajo qué tesitura entró al lugar y salió. ¿Sí? ¿No le escucho más fuerte? ¿Correcto? Y en ese sentido, ¿cuál sería la función que tenemos que hacer? Primero, identificar la clase de tarjeta. Segundo, de qué manera se utilizó. Tercero, la firma. Eso es muy importante. Por aquí se hablaba que si era necesaria la firma electrónica avanzada y además la firma autógrafa. Yo les pregunto, en Estados Unidos, ¿ustedes han ido a un centro comercial? Creo que algunos de ustedes en gran mayoría han ido. Y si nosotros vamos a cualquier tienda de autoservicio, además de que utilicemos nuestra tarjeta de crédito, muchas ocasiones nos piden la firma autógrafa. ¿O no es cierto? ¿Por qué la piden? ¿O tú? Así es. ¿Por qué la piden? ¿Para qué? Para identidad del sujeto, ¿cierto? ¿De quién depende el ofrecimiento de prueba? ¿Del valor del juzgador? ¿Del ofrecimiento del abogado? Y del perfeccionamiento con otros elementos de prueba. Eso es lo que nos tenemos que vincular y ejercer de mejor materia. Si el señor y yo celebramos un contrato y tenemos 2 testigos, ¿es necesario que firmemos un papel? Yo les pregunto, nuestra prueba actual es un papelito, pero no lo hicimos a la palabra y estamos llevando a cabo con central de abasto o con personas dignas de trabajo y confianza, que esa es nuestra cultura jurídica. Les puedo decir tristemente, tengo un señor norteamericano que celebró un contrato. Lo celebró con el señor y su esposa. Y entonces, ¿con quién lo había celebrado? Con los 2. ¿A quién les tenía que pagar? A los 2. Desgraciadamente, cuando llega, ¿sí? No estaba el señor, estaba solo la señora. Y le paga con un cheque. ¿A nombre de quién? De la señora. Pero a él se le olvidó que la obligación era de los señores y que era una persona moral. ¿Por qué? Pues porque era un extranjero. ¿Ese cheque cubría la obligación? Yo les pregunto. Desgraciadamente no. ¿A quién se la tenía que haber extendido el cheque? A la persona moral. ¿De quién estamos hablando? De la falta de cuidado y de atención. ¿Del extranjero? ¿O del abuso del sujeto mexicano, desgraciadamente, que se estaba quedando con un cheque de manera irregular? Segundo punto, el señor no podía, en su caso, repercutir en contra de este sujeto, ¿sí o no? O de la señora que fue la que será beneficiada. Claro, ¿de quién dependía esa acuciosa actividad? Del abogado, ¿cierto? El extranjero había cumplido aparentemente con su obligación, pero lo había hecho de buena fe. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, si se hubiera dado ese contrato, generalmente están vinculados la persona moral y los sujetos, de manera que comprometida. ¿Y aquí qué sucedió? Pues no, aquí tenemos figuras diferentes, tenemos que hablar lenguaje técnico diferente. Y en ese momento, pues tenía que pagar otra vez la obligación para la persona moral. ¿Teníamos nosotros el cuidado? No. ¿De quién era? Del abogado. Otro punto más drástico. Tenemos un asunto de reparación de daño moral y responsabilidad médica, que también son contratos que cuando yo voy y celebro mi seguro de gastos médicos mayores, pues yo trato y veo la confiabilidad de la obligación, ¿cierto o no? Muchas ocasiones son contratos de adhesión si son empresas o instituciones gubernamentales. ¿Me dan de manera individual mi contrato, mis obligaciones directas? Muchas ocasiones sí, y qué bueno, pero muchas ocasiones no. ¿Qué sucede cuando este sujeto, verdad, fue operado y de manera equívoca trasciende la responsabilidad?
En materia penal se lleva todo el asunto y ¿qué creen? Condenan al médico. Y en materia civil al abogado se le olvidó ofrecer la prueba pericial. ¿Podíamos condenar al médico? ¿Sí o no? Pues claro que no, no teníamos ninguna prueba que acreditara que el señor había sido responsable. En consecuencia, ¿podíamos condenarlo? No. Y la sociedad clamaba, ¿por qué el juez penal sí condenó y la juez civil no condenó? Porque el error fue del abogado. ¿En materia civil yo puedo suplirme a la obligación de las partes? No, cuando menos en México, no. Es carga de las partes. Perdón. Para terminar, aquí nada más tenemos, la pertinencia de la prueba es importantísima. Nos vamos, pertinencia de la prueba. La determinación de pertinencia, esto implica para todos los elementos de prueba. Solo puedo admitir lo que sea necesario. No se garantiza su admisibilidad que sea idónea y aprobada. Puede ser pertinente y idónea, pero puede ser que no me sirva para acreditar el ejercicio de la acción, ya que tiene que superar varios escollos, tales como la autenticación y prueba de referencia. Pertinencia significa y es relevante, es aquello que hace más o menos probable la concurrencia de los elementos a la causa de la acción, ya sea defensa o todo aquello relativo a la credibilidad de los testigos. 5 minutos más, nada más. Autenticación. Es la documental o real investidura de la prueba. Es indispensable autenticarla, sí, es la mismicidad, así le dicen en Puerto Rico. Es lo que la parte propone, la autenticidad, formas y maneras de autenticar. Suficiencia, preponderancia, que debe ser mucho menor que más allá de la duda razonable, de lo que es suficiente, para efecto de que la autenticidad de un testigo, así como debe tener conocimiento, la prueba, el documento, debe ser fidedigno. Si yo considero que no es fidedigno, ¿qué tengo que hacer? La impugnación de la prueba, impugnación y objeción. Y así como un elemento de prueba cualquiera, puedo yo impugnarla. ¿Qué tengo que hacer? Lo que nos señala nuestro Código de Procedimientos Civiles, aportar los elementos que puedan ser motivo de discrepancia o de contradicción en relación con el elemento de la prueba. Medios electrónicos contra archivos digitales. Esto también es muy importante. Todas las máquinas, aunque ustedes no lo crean, como dice el comercial, todas las máquinas guardan una información y aunque nosotros borremos, siempre queda ese fondo y ese fondo nos puede ayudar precisamente los especialistas en materia electrónica. Tengo solamente mis 4 tesis importantísimas, que nos dice prueba científica, su concepto y la triple dimensión que puede adquirir en los procedimientos jurisdiccionales. Aquí simple y sencillamente las enuncio. Cada uno de ustedes la van a tener en su ánimo de convicción cuando la tengan y la puedan aplicar. Prueba pericial de contenido científico, técnico, estándar de confiabilidad al que debe sujetarse para que en los procedimientos jurisdiccionales se le reconozca eficacia probatoria. Aquí solo quiero hablar de 3 elementos básicos: la prueba científica o la profesional, la prueba técnica o de expertos en la materia y la prueba arte, que esto es muy importante, el arte y el artificio que podemos hacer para el desahogo de la prueba. Los 3 elementos son necesarios y básicos. Prueba pericial científica, su objeto y finalidad. Aquí, como la ciencia, también existe el método científico y ese método lo tenemos que aplicar para el desahogo de la prueba. Conocimientos científicos, características que deben de tener para que puedan ser tomadas en cuenta por el juzgador al momento de emitir su fallo. Tesis que nos manejan el auxilio de lo que la ley no nos ha concentrado. Y solo para terminar, breve referencia, recordar, siguiente cuadro, las etapas procesales, que si yo no tengo un elemento de prueba, un contrato, puedo tener medios preparatorios, puedo tener jurisdicciones voluntarias, informaciones testimoniales y todos los elementos que me permiten preparar ese documento. ¿Que lo podemos hacer antes del juicio? Lo sabemos. Yo no sé por qué en elementos de prueba no lo han hecho. Siguiente, hablamos de la correspondencia entre las partes, la demanda y la sentencia. Aquí yo nada más me permito enunciarles, como siempre, los elementos de mi demanda, que son proemios, hecho, derecho y petitorios, que no difiere mucho de mi sentencia, que son preámbulo, resultandos, considerandos y puntos resolutivos. Yo les pregunto, en el proemio nos ubica las partes, la clase de procedimiento y el juicio, lo mismo que yo hago en mi preámbulo, ¿o no es cierto? Siguiente, en los hechos, para mí son los resultandos. Si bien es cierto,
no hago un enunciamiento directo de los hechos, porque los hechos en la demanda ustedes me platican su historia, tanto parte actora como parte demandada, pero también me ofrecen los elementos de prueba. En los resultados yo voy a platicarles nuestra etapa procesal, mi parte de la historia. Después de ello tenemos el derecho. Derecho y fundamentos de prueba es obligación de las partes. En materia civil es de estricto derecho y ustedes la tienen que aportar. No me voy a suplir en las partes, sino al contrario, cada una de ellas tiene que intervenir en el trabajo, pero además de ello tiene que estar fundado en derecho. Si la ley no me lo dice, ¿qué dijimos? La jurisprudencia me lo define. Y si no, le decía yo al licenciado, tendremos que hacer nuestro protocolo de actuación. Considerando, ¿qué significa? Así como ustedes unieron las pruebas y los hechos y me cuentan la historia para que yo le dé la razón a uno o al otro, no menos cierto es que yo tengo que tener estos considerandos, en donde uno, lo que ustedes me dijeron, y tengo que darle credibilidad, permear precisamente esa condición del sujeto juez para decir quién de los dos tiene razón. Aquí es muy importante el nuevo perfil del juzgador. Y aquí, aunque resulte como comercial, en el tribunal estamos instaurando un nuevo perfil que se refiere al que el señor juez tiene que tener el logos, que es el conocimiento, el ethos, que es la postura, la preeminencia de cómo nos dirigimos, el convencer de manera idónea para que el sujeto, si no cumple, es porque él no quiera, pero ya está convencido de por qué yo le di la razón o no se la di, ¿correcto? Y el pathos, que es la emoción, considerar la emoción de las partes, pero también del juzgador. No me puedo desvincular de las obligaciones que los sujetos están. Claro, no voy a dar lugar, decía yo en alguna de mis conferencias pasadas, lágrimas de cocodrilo, pero sí tengo que permear la importancia, por ejemplo, de un ADN en una situación familiar, de una importancia de obligaciones electrónicas cuando están pactadas y ambas partes estaban cumpliendo y de repente se nos atora uno de ellos y según él no entiende las obligaciones del contrato. Veamos hasta dónde y cómo vamos a cumplir. Los petitorios, ¿qué es lo que ustedes quieren? Y generalmente de mi sentencia es lo que ustedes buscan, que el resolutivo les conceda la razón. Punto y nada más para seguir. Concepto de prueba. Mi prueba científica y electrónica, aquí me baso en un cuadro del doctor Ovalle Favela y del doctor Cipriano. La prueba tenemos que verla como medio, como actividad y como resultado. Estos tres elementos son básicos en mi prueba científica o electrónica. ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? ¿Qué tengo que realizar y qué resultado me puede dar, bueno o malo? Los principios que rigen la actividad probatoria, que no los debemos de olvidar, así como si fuera mi letanía. El objeto de la prueba, la carga de la prueba y la dinámica de la prueba. Si yo digo que el señor me debe y el señor no me debe, ¿qué tiene que hacer? No tiene que acreditar que no me debe, pero sí me puede exhibir el recibo, ¿o no es cierto? Y ese recibo, aunque lo exhiba, no implica que sea fidedigno. Yo puedo impugnar ese elemento convictivo o no. ¿Qué es lo único que está haciendo él? Persuadiendo al juez. Pero la otra parte tiene esa dinámica de la prueba. Sabemos las obligaciones y los principios. Aquel que afirma es el que tiene que probar y el otro, el que se excepciona, es el que tiene que manejar la carga contraria. Y si mi negativa envuelve una afirmación, así no lo dice el principio, tengo que generar prueba. Después, las clases de medios de prueba. Las clases de medios de prueba son muy importantes. No es lo mismo que yo venga y vea el documento electrónico o en su caso que tengamos no solo el documento electrónico, sino que venga el juzgador y obtenga la información de ahí. Eso es todo y muchas gracias. Le agradezco muchísimo, doctora, por esta cátedra de Derecho Procesal Civil y obviamente ahorita vamos a pasar al ratito de la parte de las pruebas. Vamos a continuar con el doctor Francisco González de Cosío para platicar acerca del punto de vista arbitral. Y bueno, Francisco, hay muchos abogados dentro de los asistentes, pero para los no abogados, ¿podrías darles una pequeña introducción acerca de qué es el arbitraje, la diferencia con un juicio? Y pasamos con los siguientes. Claro que sí, José. Antes que nada, gracias a ti, a Silvia Sámano, al CAM y al ITAM por su amable invitación. Felicito el proyecto, veo que ha sido un éxito. Felicito la presentación de la doctora Rojano, ha sido muy profunda, aprendí mucho de escucharla. Y sobre arbitraje, José, arbitraje es litigio privado. Es la opción de acudir al Poder Judicial y es uno de los muchos casos particulares de aquella primera oración que contiene nuestro cuarto
párrafo del artículo 17 constitucional que establece lo que algunos consideran que es el derecho fundamental a recurrir a mecanismos alternativos de solución de controversias. Otros son mediación, conciliación, arbitraje, peritaje, dispute boards, y de ese abanico de opciones, el arbitraje es litigio privado. Lo que lo hace privado es que uno, en vez de recurrir a un juzgador como es la doctora Rojano, acude a un prestador de servicios profesionales, que es un árbitro, y le pide que resuelva una controversia. La naturaleza del árbitro es justamente un juzgador, es un juez, pero privado. Entonces, la actividad es la misma y todo lo que hemos escuchado hace un momento, que es profundo y experimentado, aplica también a un árbitro. Y ahora, ya que tenemos estas bases y que todos podemos hablar el mismo idioma, ¿nos podrías platicar acerca de si ha existido algún desarrollo en la resolución de controversias en línea en cuanto a arbitraje? Sí, ha habido muchos. De hecho, hay quien diría que ha habido demasiados. ¿Y a qué me refiero con demasiados? Hace una semana y media, una persona de una conferencia en Europa, Sophie Knappert, que pronosticó que la inteligencia artificial va a tal velocidad que algún día va a dejar sin trabajo a los jueces y árbitros. Y eso generó un revuelo y una cantidad de discusión muy interesante, y su prueba electrónica para fundamentar esa aseveración tan preocupante para varios es un logaritmo que inventaron la Universidad de Sheffield y Pensilvania, en el cual generaron este logaritmo y le pusieron como input una serie de decisiones previas de la Corte Europea de Derechos Humanos, y lo que hizo fue, siguiendo lo que hace aprendido esta inteligencia emocional sobre estas sentencias, qué pasaría en los siguientes casos. Y el éxito que tuvo en pronosticar los casos de la Corte Europea fue 79%. Entonces, eso cuanto a mucho, o más bien demasiado. Fuera de eso, que generó una discusión candente, interesante, y no sé qué depara el futuro, como decía un pensador, nunca pronostiques y menos del futuro. Lo que sí quiero decir al día de hoy es que ha habido muchísimo avance en materia de ADR, unos dirían ODR, hemos pasado de Alternative Dispute Resolution a Online Dispute Resolution. Y sobre eso lo que me gustaría compartir en un foro como este es dos ideas. Primero, hay mucho que los medios electrónicos pueden hacer por la solución eficaz de controversias, y hay mucho que la solución eficaz de controversias puede hacer por los medios electrónicos. Y esta doble aseveración, que va de ambos lados, la justifico con algunos ejemplos. Primero, hace 2 años, poquito más, en febrero de hace 2 años, me invitaron a dar una plática, estaba en Vancouver viendo un caso deportivo, y me invitaron a una organización deportiva de Vancouver para exponerme algo que ellos consideraban interesante y que me podía interesar como un practicante de arbitraje. Me mostraron un software que desarrollaron, y que por cierto, alguien como tú y otras personas que están aquí, les puede interesar adelantarse a esta idea. Crearon un software en el cual, siguiendo las ideas, no sé si conocen las ideas de Fisher, uno de los grandes pensadores que ha habido de la negociación, le dio una estructura, le dio toda una forma de entender y usar correctamente la negociación, no una improvisación de un problema, sino una estrategia a seguir para negociar correctamente, y él dividió grosso modo el universo de circunstancias en lo que debe ser una negociación en BATNA, WATNA y SOPA. El BATNA es el Best Alternative to No Agreement, y es algo que tienes que tener en tu esfera de conocimiento negociador. Está el WATNA, que es el Worst Alternative to No Agreement. Y en medio de estos dos está lo que él llamaba la SOPA, con Z, Zone of Possible Agreement. Y este modelo, y aquí me detengo, hay mucho más que se puede decir, les recomiendo su libro Getting to Yes, que es un libro de $4.99, que si lo compran por medios electrónicos, lo tienen pasado mañana en Amazon en su oficina, y les cuesta más el envío que el libro. Es uno de los grandes libros de las ideas de la solución de controversias, y es tan poderosa la idea que está ahí dibujada en palabras muy sencillas, que los conflictos de Estados Unidos e Irán se negociaron en base a esos esquemas. En verdad son ideas muy interesantes. ¿Y por qué las cito? Porque lo que hicieron los canadienses, autores de este software, es que generaron también un software, un logaritmo en el cual, antes de decirme en qué consistía, me dijeron, al día de hoy hemos tenido en el último año y medio más de 600,000 casos. Y yo escuché eso y dije, yo no se estarán confundiendo, a lo mejor hay 1 o 2 ceros que se han equivocado con la aseveración. En verdad es algo que me sorprendió. No, 600,000 casos. Porque en el momento que tú activas este software, puedes darle curso a una cantidad enorme de problemas que de otra manera nunca acabarían en los tribunales, porque generalmente si uno va y compra una licuadora por $400 y le sale mal,
pues uno se molesta, pero por 400 pesos mucha gente no va a Profeco y sigue un proceso y se toma una mañana y se pelea. Pero con este software, uno ingresa a él, la cuota es muy pequeña, obviamente muy por debajo de estos montos, y dice su WATNA y su BATNA, y es algo que se mantiene confidencial. Y lo propio ocurre de parte de la empresa que produjo la licuadora, y entonces automáticamente le dice a ambas partes, oigan, yo sugiero que no traigas a pleito, sino que más o menos en este rango lleguen a un acuerdo. Y así se han dado curso en aquel entonces, en 18 meses, 600,000 problemas. Entonces es un caso de ODR sensacional y además que yo creo, salvo su mejor opinión, que cubre una veta de malestar social que de otra manera genera insatisfacción, que no acaban en tribunales, que obviamente no acaban en arbitraje, pero que existe un problema y que si no se atiende, la estrategia dominante que genera en la clase productora, en la industrial, es hacer malos productos y puede ser muy buen negocio, porque si tú vendes abajo de cierto precio ciertos productos masivamente, por esta explicación de que la gente no se pelea por 400 pesos, no incurre 2 o 3 días de discusión, no contrata a un abogado para ello, pues una persona que produce un mal negocio le puede ir muy bien vendiendo 1,000,000 de unidades. Y eso no es correcto. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo que a mis alumnos en arbitraje les llama mucho la atención es el caso ICM Registry, que consiste en una disputa que hubo, y por cierto, el primer ejemplo es un caso de cómo los medios electrónicos pueden ayudar a la solución eficaz de problemas. Ahora voy a poner un ejemplo de cómo la solución eficaz de problemas puede ayudar a los medios electrónicos. ICM Registry es el producto del siguiente problema. Como muchos de ustedes saben, atrás del Internet, todos sabemos lo que es Internet, todos usamos Internet, lo que no es tan frecuente saber es que atrás de todo ese sistema, de todo ese universo virtual que existe, hay arbitraje. No solo hay un arbitraje, hay un sistema corporativo de distintos órganos que se dividen sus funciones y que dentro de este contexto surgió una iniciativa que decía, en ánimo, con el objetivo de filtrar y cuidar aquel problema que tenemos, que es la pornografía, y paréntesis, no se quejaban de la pornografía per se, cada quien que haga con su vida privada lo que quiera, pero hoy por hoy es un problema que niños menores de edad pueden apretar un botón en un teléfono y ver cosas delicadas. Entonces, lo que proponía la iniciativa es que se exija que todo material con contenido pornográfico traiga como después del punto, en vez de decir org o decir XL, en fin, que diga .xxx o .sex. Y de esa manera es muy fácil para todo el mundo poner un filtro en su computadora o en su teléfono y evitar que sus hijos vean cosas que ellos creen que no tienen la madurez para verlo. Pues esta iniciativa que a mí, cuando iba a la mitad del caso, y aquí lo tengo, cuando iba a la mitad del caso, es un caso de 2010, el presidente del tribunal fue el anterior presidente de la Corte Internacional de Justicia y fue un arbitraje, es un caso AAA, American Arbitration Association. Cuando iba a la mitad dije, pues es muy sensata la iniciativa, yo creo que la van a adoptar. La rechazaron, por motivos logísticos, vaya uno a saber. Y la discusión corporativa entre los órganos de ICANN, ustedes saben qué es ICANN, ICANN es Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, fue sometida al arbitraje. Y ahí me detengo, el resto es algo que no es relevante para esta plática. Lo que yo quiero transmitir con este ejemplo es que en verdad hay mucho que puede hacer el arbitraje y otros medios por la solución eficaz de controversias. ¿Y ahora qué requisitos se requiere para poder reconocer la validez de estos acuerdos de confirma electrónica? Me gustaría, si estás de acuerdo, contestar dividiendo en dos cosas, el acuerdo arbitral y el laudo arbitral, que son los dos grandes temas que requieren algo de forma. El acuerdo arbitral es pues, el contrato o el compromiso que se hace generalmente en un contrato para someter una controversia al arbitraje. Y desde hace 60 años, y es exactamente 60 años, la Convención de Nueva York, hago un paréntesis para quien no haya llevado arbitraje, pero el derecho arbitral se compone de dos piezas grandes, una pieza internacional y una pieza local. La pieza local es el derecho arbitral local. En el caso de México es el título cuarto, libro quinto del Código de Comercio, artículos 1415 a 1480. Eso es lo que comúnmente llamamos, sangronamente, la lex arbitri, el derecho arbitral. Y es una pieza local, es una pieza del Congreso estatal, y esa pieza tiene como segundo punto de engrane la pieza internacional, que es la Convención de Naciones Unidas para el Derecho para reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras.
Esa convención, que es el instrumento mercantil más exitoso de la historia de la humanidad, todo mundo es parte de él, todo mundo. En todo el continente americano solo hay un país que no es parte y casi nadie sabe quién es. Ese instrumento, que todos somos parte de él, tiene por efecto que lo que brota del derecho local, que es un laudo o un acuerdo arbitral, tiene, por virtud de la pieza de arriba, que conecta a todo el mundo, brinca todo el sistema internacional para ser ejecutado. De tal forma que si José, que tiene apellido italiano, y yo, que soy mexicano, firmamos un contrato por internet que contiene un acuerdo arbitral, y cuando tengo que pagar no pago, me pueden demandar ante la ICC, o ante la AAA, o ante cualquier institución italiana. Se sigue un proceso por correo electrónico, se manda la demanda, contestación, réplica, dúplica. Nos podemos ver para la audiencia o podemos no vernos, si es un caso meramente documental. Debes, paga, yo no quiero pagar. Se emite un laudo y ese laudo, él me puede perseguir en cualquier parte del mundo hasta que me ejecuta. Y lo que es especialmente interesante de esta persecución vía la pieza internacional es que los países, en cumplimiento de la Convención de Nueva York, han establecido como derecho local, el proceso de ejecución suele ser el proceso más veloz de su sistema local. Y aquí invito a corrección de la doctora Rojano, que sabe mucho más de esto que yo, pero en México el proceso más veloz que tenemos es el procedimiento de ejecución del laudo. Es más veloz inclusive que los fallos de la Suprema Corte de Justicia ejecutarlos. Nada más aclaro, lo llevamos a cabo los jueces. Sí, efectivamente. Efectivamente. Entonces, Te voy a decir por qué, perdón, me no, gusta mucho. y agradezco la… Aquí en México generalmente los jueces y los árbitros como que caminan separados, a diferencia de Estados Unidos, que casi todos los árbitros han sido jueces retirados. Y hay un gran esfuerzo de conjugar esfuerzos, trabajar juntos, exactamente. Y aquí pareciera que somos distantes, por eso la aclaración. Amigos distantes. Entonces, regresando a tu pregunta, de acuerdo y laudo, estos dos actos, que es el acuerdo arbitral y el laudo arbitral, para que pase todo lo que acabo de explicar, necesitan cumplir con un régimen de forma. Forma en el sentido civil, el que ustedes estudiaron en el derecho civil, el derecho a las obligaciones, que significa la forma, la plasticidad que tiene que reunir la voluntad para que podamos darle efectos jurídicos, porque la voluntad está en la mente de la gente. Y hace 60 años se escribió la Convención de Nueva York y se creó lo que se conoce al día de hoy como el régimen formal del acuerdo arbitral, el requisito de forma. Y es el mismo que hace 60 años y es por escrito y firmado. Estos dos requisitos, que son no solo universales, porque están en la pieza grande, como todo mundo es parte de esta convención y la convención provee que los acuerdos arbitrales tienen que estar por escrito y firmados, como resultado natural de que todo mundo es parte, todo mundo sigue ese requisito. Es decir, es un principio de derecho transnacional arbitral el requisito de forma del acuerdo arbitral. ¿Qué significa este requisito por escrito y firmado? Y es aquí donde engrana muy bien con el esfuerzo que está haciendo José, Silvia, CAM y el ITAM, que por escrito y firmado desde hace 60 años se pensaron como conceptos que se nutren del derecho local, que en el caso mexicano, como explicaron Fernando Araña y Fernando González, significa algo que se ha modificado, que se ha adaptado para los nuevos paradigmas de comercio electrónico. Y es la belleza de este sistema. Gracias al correcto diseño de un instrumento internacional de hace 60 años, que es derecho positivo mexicano y que es derecho positivo de 158 países del mundo, y que todos dice por escrito y firmado, y por escrito y firmado significa todo lo que oímos hace 2 horas, podemos válidamente ejecutar conforme a la Convención de Nueva York un acuerdo arbitral que sea por escrito a la comercio electrónico, a la artículo 93 del Código de Comercio, a la artículo 96 del Código de Comercio, y eso entra al circuito y se ejecuta mundialmente. Sí y solo sí se cumple el régimen que explicaron Fernando Araña y Fernando González hoy en la mañana. Es decir, todas las dudas que cualquier persona pueda tener, que son buenas dudas, sobre por escrito y firmado qué significa para efectos del acuerdo arbitral y el laudo arbitral, esa duda se disipa aplicando correctamente el sistema que ya existe. No necesita cambiarse nada, no necesita ni siquiera reinterpretarse nada. Para eso fue creado el sistema, está pensado para funcionar de esta manera. Ya ha habido algunos casos interesantes. Mencionaba que está el acuerdo arbitral por escrito y firmado y el laudo que tiene que ser por escrito. Hay quien ha dicho que puede no ser por escrito,
pero esa postura yo no la entiendo porque ¿cómo ejecutas un laudo que no es por escrito? Dice nuestra árbitro, siguiendo el ejemplo de juez retirado, nuestra árbitro dice, Francisco le debe a José 1000 y lo hace verbalmente. Bueno, ahora ejecuta. Tiene que haber una constancia de alguna manera. Entonces se ha aceptado que tiene que ser por escrito. Firmado, ya dije que el régimen de firma electrónica puede saciar el requisito de por escrito y firmado. Y la única duda más a saber es cuál ha sido la praxis sobre esto. Hoy en día, si ustedes llevan un arbitraje, van a recibir al final del arbitraje un laudo, por ejemplo, CAM, que dice, este laudo, la firma que viene en él es una firma auténtica. Y con un sellito que generalmente es en tinta azul. Y lo que busca el sello de tinta azul es disipar aquella táctica de algunos abogados leguleyos en tribunales de decir, como es negra no me queda claro si es copia. Tinta azul, a veces hasta trae el numerito en rojo, para dejar claro que la firma que viene ahí, autógrafa del árbitro, es una firma original para efectos del régimen de arbitraje. ¿Sí? ¿Sí? Les agradecemos un montón por esta cátedra, por ambas partes. La verdad nos quedó muchísimo más claro de qué manera nosotros podemos empezar a presentar ese tipo de pruebas, ya sea dentro de un proceso judicial o ya sea un tema arbitral, pero yo creo que podríamos ir mejor a dudas en específico por temas de tiempo. Sí, me gustaría limitarlo un poquito para poder pasar a los siguientes paneles. Entonces, pasamos a las preguntas y respuestas. Sí. A ver si ella. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor, doctora. Tengo una duda para usted y es más bien de opinión respecto de lo que nos platicó en su ponencia. Quiere decir que entonces, si yo tengo una prueba electrónica, una firma electrónica, un contrato electrónico, si yo la adminiculo muy bien, de acuerdo con las otras pruebas, o sea, con los otros medios de convencimiento que tengo para llegarle al tribunal, con el contrato, con testimoniales, con la confesional de parte, si esa prueba electrónica la adminiculo perfectamente bien con los hechos y con el derecho, ¿sería entonces perfectible y admisible? Claro que sí. La respuesta. Claro que sí. La prueba. Y probaría, salvo su mejor opinión. La prueba probaría. Lo único que sí me gustaría, mi querido señor árbitro, y además maestro destacado, nada más, una ayuda muy importante que nos dan los árbitros. Cuando el juicio ha sido largo y tedioso, incluso dentro del juicio, las partes pueden convenir irse al arbitraje. Que eso también, creo que en ocasiones el litigante lo ha omitido, no le ha dado la importancia. Porque si ya solamente tienen pequeños detalles de arreglo, los árbitros nos han ayudado de gran forma. Eso, porque de verdad enaltece el trabajo que ellos realizan. Perfecto, gracias. A ver, sí, acá abajo. Uy, bueno. A ver, está bien. Lo puede decir en voz alta y nosotros tratamos de sí, mira, escuchar. vamos a darle la oportunidad a la señorita que había levantado la mano primero. Ahí viene el micrófono, sí. ¿Puede decir su nombre también y en dónde viene? Hola, soy Ana Cecilia Giordana y vengo de Galicia Abogados. Y mi duda es, ¿qué le decimos a nuestros clientes? Sobre todo a los clientes de la industria de la tecnología, que un poco su duda siempre es, ¿son válidos los actos de comercio que llevo a cabo a través de mi plataforma? Y sobre todo, al momento de ellos contratar con otra empresa tecnológica en el extranjero, pues obviamente hay países en los que estos temas ya están más que superados, ¿no? Y un poco también mi pregunta es para Francisco, porque si nosotros empezamos a recomendar más el arbitraje como mecanismo para resolución de controversias, precisamente porque desde el Poder Judicial no nos queda muy claro que sea algo viable, ¿no? Por el tema de qué tanto los jueces están preparados para recibir este tipo de pruebas, y pues qué tanto tenemos que hacer ese reliance en la adminiculación con todas las demás pruebas. O sea, un poco es eso que le decimos a nuestros clientes, ¿no? Desde ambos puntos de vista. Vamos nosotros. A ver, por principio de cuentas sí me preocupa, como decimos a veces en nuestra fiesta brava. He tenido dos
como decimos nosotros, especiales banderillas. Una, que estemos preparados, y otra, que nos eduquemos. Yo creo que los juzgadores estamos preparados y educados. Le decía yo hace un momento a alguien que en una charla, muy rápido lo dijo, decíamos, todos los jueces, la gran mayoría, hemos tenido que avanzar con nuestras nuevas tecnologías. Hemos tenido que aprender desde el uso del teléfono celular de tabique hasta los iPhone actuales, ¿cierto? O los sistemas X. Los hemos tenido que adecuar. Y yo le pregunto, al inicio, ¿todos sabían utilizar el celular? No, tuvimos que aprender. Lo mismo es aquí. Y lo que sucede es que no sé a quién le da miedo, y también me atrevo a decirlo, a los jueces o a los litigantes que no exponen la prueba como deben de hacerlo en el juzgado. No es agresión, es simple consideración. ¿En qué sentido? Que los tenemos que concatenar, pero una prueba documental que no la exhiben y no la tienen que impugnar, objetar y hacer mejor prueba con los elementos periciales, lo mismo sucede con nuestra prueba pericial. Gracias, maestro. Quedé pensando en cómo la planteaste. ¿Qué le dice uno a los clientes? Y yo creo que una contestación que haría tu pregunta, como fue planteada, sería que hoy por hoy, en arbitraje, los medios electrónicos han logrado cosas muy interesantes, que incluyen buena administración de casos, reducción de costos y mejores determinaciones sobre el peso probatorio y fiabilidad de las pruebas. ¿Y a qué me refiero con cada aseveración? Administración de los casos. Mi beta más grande de casos es construcción. Y quien haya llevado un caso de construcción sabe que son una liga aparte. Un caso sencillo de construcción tiene 500 pruebas. Sencillo. Son casos extremadamente complejos, grandes, técnicos, y que fácilmente te llenan un cuarto con pruebas. Solía ser físico eso. Hoy por hoy te llega un USB y eso es alguien anacrónico. Ya te mandan todo por Dropbox. Primero. Segundo, reducción de costos. El transportar, porque si es un caso internacional como muchos lo son, un cuarto lleno de documentos por países distintos genera una serie de anécdotas que son pues, no solo curiosas sino hasta divertidas, como problemas de aduana, prórrogas de audiencias porque aduana no dejó pasar 750,000 papeles de… Y esto es veraz, tengo un amigo que me contó que en un Discovery la cantidad de documentos que obtuvo en un caso en Miami llenaba la torre Chrysler de Nueva York. Eso es lo que él me dijo. Le creo porque sé a qué caso se refiere. Entonces, en casos de este estilo, reduce costos en forma importante. Tercero, y esto lo tocó la doctora Rojano, pruebas falsas. Para quien tenga el disgusto de encontrarse con una prueba falsa, por cierto, no es tan raro, para mi sorpresa no es tan raro. Yo he tenido 6 casos de pruebas falsas, 2 de ellos por medios electrónicos. Y una prueba falsa nos puede pasar a quien sea, estoy seguro, con la experiencia que usted tiene que le ha tocado. Pero evaluar una prueba falsa es extremadamente difícil. Lo bueno de un medio electrónico es que tienes más información. Si una prueba es falsa porque falsificaron la firma en un documento a la antigüita, pues tienes que confiar en los peritos y a ver, y la grafoscopía, y que si le crees o no, y el tercero en discordia. Si es electrónica, el documento tiene metadata. El correo electrónico genera una serie de rutas y de todo lo que mandas por correo electrónico nunca desaparece. Pero lo inverso es igualmente cierto. Si no tiene una trayectoria ese correo electrónico, y eso lo verificas con periciales en distintos servers, no existió, lo inventaste, y eso es un caso que yo tuve. Entonces, lo bueno para temas delicados como eso es que tienes más información. Tienes mucho más elementos para tejer un argumento de prueba circunstancial que si fuera una prueba a la antigüita. Un último dato. Los testimonios y periciales por vías remotas. Solía ser un problema que muchas veces pierdes casos por eso, que alguien no puede comparecer, que hay un problema migratorio. Tuve un problema después de 9/11, que no dejaban a esta persona de origen árabe cruzar la frontera hasta que surgieran los nuevos lineamientos de las personas de origen árabe. Y era la prueba de estas personas, y era un caso en Tijuana. Entonces, lo que se hizo fue, y se sigue haciendo, es que usas medios electrónicos para examinar por vía remota. Casos dramáticos de esta posibilidad son los casos de match fixing del Tribunal Arbitral de Deporte. En los casos de match fixing del este de Europa, mi amigo Efraín Barak, que es una persona de origen
de Jerusalén, un gran árbitro deportivo, me contó cómo manejó, gracias a medios electrónicos, la protección de testigos anónimos que hubieran matado a la mafia del este de Europa si comparecían personalmente. Entonces, los medios electrónicos están posibilitando cosas que de otra manera no se podrían y que mejoran nuestra calidad de justicia. Esa sería mi contestación a tu contestación para tu cliente. Una última pregunta. ¿Sí? ¿Y suele ser? Sí, skypean. Tiene otros retos. Por ejemplo, el día que te vas a acordar de esto. No te deseo tener que interrogar cruzadamente a un testigo por vía remota. Es dificilísimo. Yo lo he hecho y yo creo que no logré lo que quería hacer. Gané el caso, pero no sé si logré lo que quería hacer. Porque el chiste, el resultado, el sabor, el jugo de un testigo, lo tienes generalmente en persona. Un interrogatorio por Skype tiene sus complejidades. No es imposible, pero siempre que alguien diga, bueno, es que no funciona. A ver, ¿cuál es la opción? La opción es que no esté aquí, que no tengas el testimonio. Sí, última pregunta. ¿Se puede todavía? Bueno, felicidades al panel. Pablo Hooper, de González Calvillo, especialista en propiedad intelectual. Todo este tema de la era digital que vivimos, nosotros como litigantes usamos mucho, y es una pregunta para la juez, la prueba presuncional y la humana, la legal y la humana. Lo usamos mucho para perfeccionar. Pregunta muy concreta y a ver si me contesta como yo quisiera. De 0 a 10, ¿qué valor le da usted al uso de esta prueba en una controversia litigiosa? Muy bien, Gracias. yo le doy el 10. El 10 para mí es la prueba más importante y eso es lo que nos diferencia de manera clara en que las sentencias no las dicten las máquinas y las dictemos los seres humanos. 1. 2. Yo aquí me atrevería a decir que incluso no solo la presuncional legal y humana son vitales y si realmente las consensamos y desahogamos de manera clara, son las pruebas más fuertes. Y también deberían de ser los alegatos de las partes, en donde las partes en sus alegatos deberían de hacer una postura de sentencia, confirmando su persuasión de hechos y de pruebas. Así que 10 sería para mí. Ahora sí, ya la última pregunta. Bueno, nos han expuesto de una manera muy clara la mecánica para pues el tema probatorio en cuanto a los medios electrónicos, pero yo creo que un miedo que persiste es a quién le correspondería la carga de la prueba, porque pues va a ser algo bastante pesado. Entonces, ¿le corresponde a quien está presentando a su favor el documento o a quien lo está negando su autenticidad, hablando de documentos electrónicos? Y la pregunta pues sería pues para ambos mecanismos, para el jurisdiccional como para el arbitral, por favor. Para mí, la carga de la prueba es para las dos partes y tenemos el principio de adquisición procesal. El desahogo de la prueba beneficia y perjudica a las dos. La prueba, obviamente, si usted tiene el elemento de prueba y la está ofreciendo, la otra parte tiene el principio de contradicción y tiene la oportunidad, en relación con esa prueba, de aportar los elementos necesarios, que pueden ser incluso no solo la misma prueba pericial, pueden aportarse otros elementos de prueba. Así que las dos. Para mí, la actora sobre su pretensión y la demandada sobre sus excepciones y defensas. Carga vinculativa. Idem. Es decir, no cambia el principio por el medio. Y el principio lo conocen y lo ha ilustrado muy bien la doctora Rojano, actor incumbit probatio. Y actor incumbit probatio no solo significa el deber de probar, perdón, el deber de presentar pruebas, sino el deber de probar, demostrar que tu prueba. Y del otro lado, el deber de excepcionarte en consecuencia. Me recordó la pregunta, un caso que tuve con un contrario mío aseveraba que a mi cliente había presentado una prueba falsa. ¿Y por qué me lo recordó? Porque él decía que yo tenía que demostrar que no era falsa. Yo decía, tú tienes que demostrar que es falsa. Y esta discusión no siempre es evidente.
y se abrió un incidente muy divertido para ver si la prueba, que era por cierto la prueba de todo el caso, era una carta que negaba a mi adversario, el cliente de mi adversario, haber firmado, haber emitido, que era la que era un retracto de una policitación y era el origen de toda la controversia. Entonces, este ejemplo refuerza lo que ha dicho la doctora Rojano y por qué su pregunta es muy interesante. Pues les agradecemos muchísimo a este panel. Obviamente quedaron algunas preguntas por contestar, que eso lo podríamos ver ya sea en un siguiente evento o se ponen en contacto conmigo para ver de qué manera podríamos generar un material que pudiéramos publicar con todos ustedes. No sé si doctora o doctor Francisco me permiten poder hacer algún compendio de preguntas para ver de qué manera podemos hacer una publicación que yo creo que va a ser muy importante no solamente para los despachos, sino también para todas las demás empresas. Entonces, les agradezco muchísimo su tiempo y bueno, teníamos pensado hacer un break, pero yo creo que el break ya fue hace un rato, que tardó más de media hora, entonces vamos a proceder con el siguiente panel. Se los agradezco muchísimo y les pido un aplauso a los panelistas. Gracias.